Hace exactamente 2 años, en Aguachica fue testigo de una masacre que conmocionó a toda Colombia. El pastor Marlon Lora, su esposa y sus 2 hijos fueron ejecutados a sangre fría en un restaurante de Aguachica, Cesar. El país entero quedó helado. Pero aquí viene el giro escalofriante. Ellos no eran el blanco. La bala estaba destinada a otra persona. Días después, la verdad salió a luz. Todo fue un error catastrófico. El verdadero objetivo era Zaida Andrea Sánchez, conocida en el inframundo como La Diabla, pareja del Calvo, un capo narco de la región que ya había sido abatido el 27 de diciembre de 2024. Ella también acabó muerta, una confusión que costó 5 vidas inocentes y reveló la brutal precisión del crimen organizado. Este marco nos sirve para introducir a nuestro invitado de hoy, el escritor y columnista Jacobo Solano, quien precisamente resume estos hechos en una novela que está dando mucho de qué hablar, La Diabla del Clan. Jacobo, bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Un abrazo, un saludo a todos los oyentes y televidentes de Punto de Vista. De verdad, muy complacido de estar aquí contigo, como siempre, agradeciéndote siempre el apoyo que desde mi tierra, desde Radio Guatapurí, nuestra casa, siempre nos dan. Y bueno, aquí estamos para hablar de un nuevo libro, de mi octavo libro, y es lo que me gusta, la novela. En esta novela todavía no he tenido la oportunidad de leerla, Jacobo, pero he leído las reseñas que han hecho de ella, una muy buena que te hizo la revista Semana, entre muchas otras. Muestran que están exaltando la capacidad que tuviste de mezclar un hecho real, pero obviamente en un relato novelado. Cuéntanos qué fue lo que te llevó de tantos temas que ocurren en el país a diario, a escoger ese entre otros. Bueno, en primer lugar, ese tema lo escogí yo porque desde el principio lo empecé a manejar con el tema de los hilos en X, tenía mucha información, tenía muchas fuentes de Aguachica, la gente me fue enviando mucha información de muchos tipos, tanto oficiales como no oficiales, y me pareció un tema interesante para trabajarlo desde el periodismo como desde la novela, más o menos lo que hacía Gabo en la época que mezclaba el tema periodístico, pero también entraba al tema novelado, y este caso era perfecto porque todo se sucedió cuando la masacre de los pastores descubre un personaje como la Diabla, como Saida Andrea Sánchez, que muestra unos niveles o sea, es el crudo relato de todo lo que ha ocurrido en Colombia de víctima, perdón, a victimaria. Ella sufrió mucho en su infancia, le asesinaron a su padre y luego se mete en una carrera criminal para terminar siendo miembro del clan del Golfo a gran escala y una traficante de droga que logró ascender en ese escalafón y termina siendo víctima también de todo ese entramado criminal. Jacobo, muchos se preguntan cómo puedes tú desde Italia, que tú vives en Italia, ya tienes varios años de estar radicado allá, por construir con tanta precisión una novela de unos hechos que sucedieron en Aguachica. ¿Cuáles fueron tus fuentes, tus ayudas para, digamos, sin revelarnos la fórmula secreta, por supuesto, para hacer este relato tan real? Bueno, hoy ese es uno de los grandes avances que ha habido, que en el periodismo hoy uno puede estar en cualquier lado, pero el tema de redes sociales, de internet, tú recibes mucha información de todo tipo y cuando eso es como parte de todo los cruces que hay de la información, donde tú llegas a muchas personas, hay personas que te buscan. Yo recibí información por Facebook, recibí información de la fiscalía, recibí información oficial, recibí información de miembros de bandas criminales, incluso una persona, un hermano de una persona que asesinaron ellos, me filtró mucha información. La empleada del servicio también me filtró información. En la entrevista que te voy a hacer llegar, Andrés, es un tío del Calvo que estuvo en la mesa. Me contactó me conectó todas las historias que vivieron ese día, cuando salieron del funeral, cuando llegaron al restaurante, estuvieron en la mesa. Ellos se salvan y él se salva, el tío del Calvo, Mauricio González, se salva por la confusión y él está vivo de milagro. Entonces me cuenta ese relato en una entrevista que le hice, y conectar todos esos puntos fue el secreto para armar esta novela, que a la vez ya yo también entro también a novelar cosas, a ficcionar algunas cosas, porque de eso se trata, de crear una historia que sea atractiva para que la gente entienda lo que hay detrás, que es el problema del narcotráfico en Colombia que nos está consumiendo.
Uno de los puntos que tratas en ella es el de los vínculos de los protagonistas con políticos y autoridades de todo tipo. ¿Qué encontraste allí y qué de lo que encontraste es real y qué es ficción? Bueno, ahí los vínculos de los políticos, a Zaida Andrea Sánchez, entre la historia que yo encuentro, ella tenía unas ambiciones, entre sus ambiciones personales, ella quería en un mediano futuro ser alcaldesa de Gamarra, ya estaba articulando todo con el Calvo para ser alcaldesa de Gamarra. Incluso en las investigaciones que yo tengo, ella el día que asesinan que asesinan Familia Lora. no, a la funcionaria de la registraduría en Gamarra, estaba en el pueblo y estaba articulando cosas en el tema de elecciones, ya empezaba a poner dinero, ya empezaba a hacer cosas, porque ella a futuro tenía esas intenciones. Entonces, los vínculos que tiene con políticos son como reuniones con políticos de la zona para pensar a futuro en ser alcaldesa de Gamarra, pero también tenía vínculos con la policía, también tenía vínculos con la fiscalía y también tenía vínculos con los jueces. Tú sabes que el clan del Golfo es un clan muy poderoso y articulaban de todo, hasta pagaban para sacar sicarios, todo está en la novela, pero pagaban para que no capturaran gente, para que pudieran pasar la cocaína por la carretera. Ellos tenían un sistema muy bien articulado, pero se daña todo cuando la Diabla y el Calvo empiezan a pelear por un amante que está metido en el medio. Ese sobrenombre, la Diabla, ¿quién se lo pone? ¿Desde cuándo Zaida empieza a ser, digamos, identificada en el inframundo como con ese alias? Bueno, la Diabla salió desde, me imagino que debe ser del bajo mundo porque era una mujer bastante, a pesar de que su origen fue muy sufrido con el asesinato de su padre en Gamarra por parte de los paramilitares, después él se va a Huachica, sufre también una violación. Ella es como una víctima de este sistema y de esta sociedad que no te deja avanzar y que te conduce por el tema de la violencia y se fue metiendo en la banda de los gatos. Ella operaba en la banda de los gatos, incluso estuvo atracando en Valledupar, se iban a Ocaña, estuvo presa en Cúcuta por un tema de apartamentero y la soltaron por ser madre cabeza de hogar, que cuando eso había nacido su hijo, y la soltaron por eso. Después vuelve y cae y ahí es donde se encuentra con el calvo. Entonces, a raíz de todo ese mundo y ese método que tenía para disfrazarse, para el sicariato, fue creándose el mito de la Diabla. Jacobo, yo recuerdo muy bien que cuando se da esta masacre, se empiezan a elaborar todo tipo de hipótesis. Las autoridades primero decían que era un tema de vendetta, incluso llegaron a mencionar que la familia de pastores estaba lavando dinero del narcotráfico, que el pastor era amigo de un narcotraficante. En fin, empiezan una serie de conjeturas y algún observador externo podría decir, uno no sabe si estas conjeturas es porque la fiscalía no y las autoridades no estaban haciendo bien su función o si había alguna intención clara de desviar la investigación frente a sus posibles responsables. En tu investigación para hacer esta novela, ¿qué encontraste? Bueno, a mí me llegó información cruzada, Andrés, y eso sí, uno tiene que también reconocerlo. Y en el momento, mucha información llegaba, mucha información fluía, porque ni la misma fiscalía sabía lo que pasaba. En Aguachica no habían cámaras suficientes para detectar lo que pasaba y había una presión nacional y muy grande por el crimen de cuatro personas de una familia y no se sabía, y pasaban los días y no se sabía. A mí me llegó 30.000 cosas, que el pastor lavaba dinero, que el pastor era amigo del otro, o sea, muchas cosas. De pronto yo caí en alguna imprecisión en cuanto al tema del pastor al inicio, también porque suministrada por fuentes oficiales que veían también, y uno en la fuente oficial a veces se basa. Entonces uno a veces tampoco puede creerle ni a la fuente oficial, sino corroborar todo para no caer en ese error. Pero lo que sí se dio es que había una relación, con el tiempo se pudo conectar, que había una relación entre el pastor y el calvo, pero no de negocios, ni nada de estaferrato, ni nada de esa vaina, sino como me lo confesó Mauricio González, el tío del calvo, que era una relación de alguna vez como tú y yo en Valledupar, alguna vez se conocieron y tenían alguna cercanía y un saludo, y de pronto el pastor algún detalle llevó a la iglesia, pero hasta ahí no había ninguna relación de negocios ni de nada, y eso fue una triste casualidad, una fatal casualidad
donde ella llega, la persiguen desde la funeraria, la iban a asesinar en la funeraria, pero una serenata cambió todo, una serenata que ella misma, después de matar al calvo, le pone al calvo y ahí los sicarios se frenan para no entrar. Entonces, toda esa información uno la fue articulando después con la fiscalía, con el tema de John Mecha, con el Catatumbo, para dar todo este resultado que es la novela La Diabla del Clan. Sí, el final ya todos lo sabemos en el sentido en que la diabla termina muerta en un hotel, casi que en presencia de su hijo, y es una historia que se repite, fíjese, a ella le matan a su padre, ella termina muerta y su hijo sobrevive. ¿Quién manda a matar a la diabla y por qué? A la Diabla la iban a asesinar en Aguachica al otro día de la masacre de los pastores, al otro día o a los 2 días. Ella salió huyendo de Aguachica con su amante, con Alex Gober y con su hijo. El amante la traiciona también, otra tragedia, y le roba un dinero. O sea, ella va a Bogotá, va a Medellín, Barranca Bermeja, primer punto, y desesperada se va a buscar apoyo en miembros de la oficina que trabajaban con el calvo en Medellín. Pero allá en Medellín la situación se complica, la situación se enreda y hay vínculos tanto porque ellos eran unos articuladores. Yo no sé si tú conocerás, el articulador es el que está que pertenece, trabaja con el clan del Golfo, pero también trabaja con la guerrilla, le compra cocaína a John Menchas, va al Catatumbo, sube al puerto, va, o sea, ellos se movían en muchos frentes. Entonces, como sucedió la masacre de los pastores, se calentó ese Aguachica, entonces a partir de ahí hay una reunión de autoridades, fiscales, clan del Golfo, todos se unen con un solo objetivo, asesinar a Said Andrea Sánchez. Y ahí en la novela yo hablo más o menos de cómo se gestó. Incluso hay fiscales, iban a liberar un sicario del Clan del Golfo en esa época, hubo dinero, hubo una cena de Navidad, en fin, ahí hay muchas cosas que se van a mostrar en el libro y que muestran ese crudo relato que es lo que estamos viviendo, que es el narcotráfico, que es la violencia que nos tiene azotado en el Cesar y en toda Colombia. Jacobo, con esa introducción que te has hecho en esta entrevista, pues obviamente muchos oyentes estarían interesados en adquirir su libro. ¿Dónde lo podemos conseguir? Bueno, el libro, como yo estoy en Europa, el primer punto de anclaje es Amazon. En Amazon está físico y está virtual, hasta un precio de lanzamiento muy, muy bueno y está en la plataforma KDP de Amazon, que es lo que estamos haciendo ahora los escritores, los comunicadores. Cada quien tiene que crear su propia comunidad para poder comercializar sus cosas, porque el tema con los editores está muy complicado por el tiempo que se demoran, porque el editor también se quedó mucho en el pasado y no entendió el sistema que se está viviendo ahora de que los libros tienen que salir rápido y de que hay que hacer una campaña, hay que mostrarlo. Entonces, el tema es apostarle uno a los propios procesos para crear esa comunidad que te vaya reconociendo y que te dé la posibilidad de que te lean tus historias. ¿Cómo van las ventas? Bueno, ahí vamos. Yo no miro mucho eso de las ventas. Yo lo que estoy pensando es que, en que hay que hacer una película, una serie, porque de verdad esto da para muchas cosas. Ahí ya, eso sí, ya por ahí hay algunos contactos. Hay gente que quiere conocer más la historia y a partir de ahí es que salen la serie. O sea, hacer una serie con todos esos paisajes del río Magdalena, de Valledupar, de todo lo que es Barranquilla, la costa, incluso el Pacífico, porque ellos trabajaban mucho también, iban al Pacífico para la exportación de cocaína y algunos dicen que las novelas de narcotráfico es lo que nos identifica, pero es que en Colombia vivimos un problema que hay que reflejarlo y que hay que mostrarlo para que la gente entienda que ese no es el camino y que todo el que se mete por ese camino del narcotráfico termina mal. Jacobo, en ese evento, si la fortuna te sonríe y llegases a cerrar un trato, por ejemplo, con Netflix o con Prime Video de Amazon, cualquiera de estas empresas de televisión, ¿vendrías a Colombia? Hombre, ojalá, si yo tengo ganas de ir a Colombia, ese es mi sueño. A mí me hace falta todo de Colombia, Andrés. A mí me hace falta el aire, las frutas, el río, irme para La Guajira, irme para el río Guatapurí. Eso para mí es clave. Pero estoy esperando que se presente un evento para hacer algo, la presentación del libro. También me gustaría hacerla en Valledupar, en la Feria del Libro. Vamos a ver para ver. Yo creo que sí, hay que hacerlo. Bueno, Jacobo, siempre es un placer dialogar contigo y pues obviamente desearte buen viento y buena mar en esta nueva empresa editorial que es La Diabla del Clan.
por supuesto, lo voy a adquirir y cuando lo adquiera y vengas a Valledupar te pediré que me lo autografíes. No, no, gracias Andrés, ya me mandas que apenas la foto, que yo apenas llegue, te lo firmo y nos tomamos allá un buen vino que yo te llevo de regalo para que hablemos sobre la Diabla del Clan. Un Muy- abrazo, muchas gracias a ti por todo y buena suerte. gracias Andrés, chao.